quiero compartirles hoy, la prédica de hoy, yo la puse, que nada me detenga. Ese es el título de hoy, así que para los que toman nota, bien puedan. La prédica se llama Que nada me detenga. Y bueno, yo hoy, el Señor ha puesto en mi corazón, lo que me ha hablado el Señor en estos días es sobre Timoteo. ¿Cómo les parece? Para los que no saben y para los que sí, les recuerdo, Timoteo fue tremendo hombre de Dios. Timoteo era el discípulo de Pablo. Pablo es uno de los grandes hombres de la Biblia que él escribió muchos libros. Y en uno de esos, pues vemos que en la Biblia está Primera y Segunda de Timoteo. Y me encanta porque Pablo se refiere hermoso sobre Timoteo. Y vamos ahí a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Y dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y vamos ahí al segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Y dice: a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor, de Jesucristo nuestro Señor. Cuando yo leía estos dos versículos me daba cuenta de cuán el amor y el aprecio tenía Pablo con Timoteo. Y para los que no saben, Timoteo tenía un gran llamado y un gran encargo. Y estudiando la Biblia dice que, en una Biblia de estudio decía lo siguiente, dice que Timoteo era un hombre a quien se le encargó un ministerio fuerte de enfrentar errores doctrinales y prácticos en la iglesia de Éfeso, y era encargado de darle instrucciones sobre las responsabilidades pastorales y las cualidades y deberes del liderazgo de la iglesia. O sea, que era un hombre que tenía que enfrentar cosas, fuertes. Y también decía, espere que por aquí yo apunté otra cosita, decía lo siguiente sobre la vida de Timoteo. Y dice que la tarea que Pablo le encomendó a Timoteo encerraba serias dificultades. Por eso fue que sintió la necesidad de escribirle una carta con instrucciones sobre cómo enfrentar los problemas. En ella le dice cómo combatir a los falsos maestros, cómo organizar el culto de la iglesia y cómo tratar prudentemente con las distintas clases sociales en su seno. Todo ello junto a las enseñanzas de la fe apostólica y la afirmación de una vida ejemplar. Mejor dicho, Timoteo tenía una tarea que era, cuando yo leía esto me doy cuenta que obviamente Timoteo, para poder ejercer esto a lo que había sido llamado, necesitaba tener carácter y necesitaba tener identidad. Cuando yo veía esto yo decía, bueno, Señor, pero en sí, ¿cómo fue que Pablo se conoció con Timoteo? Y vámonos ahí a Hechos, capítulo 16, desde el versículo 1 al 2. Dice, el título aquí en mi Biblia dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Pónganle pues cuidado. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Sí, eso está en Hechos, si alguno está perdido, Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Cuando yo leía esto, dice que
cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y mira el versículo 3 y dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando yo leía estos versículos, yo, ya Señor, ya sé de qué me quieres hablar hoy. ¿Y cómo les parece que hoy les quiero hablar de la mamá de Timoteo? ¿Por qué quería empezarles a hablar de quién era Timoteo y lo que se había encargado? Porque Timoteo, para ejercer eso a lo que lo había llamado Dios, tenía que ser un hombre de carácter, tenía que ser un hombre con identidad. Cuando yo leo este versículo dice, hijo de una mujer judía creyente. O sea que aquí Dios me hablaba de la influencia que tenía esa mamá sobre la vida de Timoteo. Cuando dice aquí que eran de buen testimonio, porque Pablo no, o sea, cuando Pablo conoció a Timoteo, la Biblia dice que era joven, pero Timoteo pues ya había crecido, o sea que ¿quién era la que le había enseñado a hacer un buen testimonio? Su mamá, porque dice que su padre, y ahí lo resalta, dice, pero de padre griego. Los griegos tenían otras culturas, creían en otros dioses, y por eso acá resalta la Biblia que ella era una mujer judía creyente. Cuando yo me doy cuenta de esto, dice que eran de buen testimonio a la ciudad donde ellos estaban. Y me encanta porque dice que Pablo lo conoció y que quiso Pablo llevárselo. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él de una. Imagínense lo que Pablo tuvo que haber visto en Timoteo. Y yo veía aquí el trabajo de una mamá, vea, y vamos a ver, vamos ahí, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le está hablando a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ay, o sea que ya no habla de una mamá, habla de una abuela, que le enseñó ¿qué? La fe. Y yo sé que aquí hay muchas mamás, como la mamá de Timoteo, pero también sé que hay muchas abuelas, como la abuelita de Timoteo. ¿Cierto que sí? Cuando yo veía esa, yo decía, Señor, o sea, la importancia, como este mes, el domingo es el día de las mamás, y el domingo el martes, el Señor ayer me ponía a orar por esas mamás. Yo decía, ay Señor, me vas a poner a hablar de mamás. Y yo, porque para los que no saben, yo no tengo mamá natural, por decirlo así. Entonces yo, ay Señor, vas a poner a hablar sobre las mamás. Y sí, el Señor quiere que hablemos hoy de las mamás. Entonces cuando yo veía eso, veía la importancia de las vidas de ellas dos en la vida de Timoteo y la influencia de Timoteo. Cuando yo leo esto, me doy cuenta la importancia de que hayan mujeres así como la mamá de Timoteo y abuelitas como la mamá de Timoteo. Y que este punto va dirigido para las mamás que todavía tienen niños pequeños. Porque vamos ahí a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe
y pureza. Cuando yo leí ese versículo, a mí el Señor me hablaba de esas dos mujeres, me hablaba de su mamá. ¿Por qué? Porque cuando dice, si no sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí le quiero hablar a las mamás que tienen niños pequeños. Porque en este versículo, cuando Pablo le está diciendo eso, pero cuando Pablo se conoció con Timoteo, dice que ellos eran de buen testimonio. O sea que en ese versículo el papel de su mamá era muy importante. ¿Por qué? Cuando dice que ese ejemplo en la palabra, ¿dónde Timoteo aprendió la palabra? De su mamá. ¿Sí? Obviamente, porque acá está diciendo que su padre era griego, o sea, de pronto su padre tenía otra cultura y otros dioses, pero eso no quiere decir que los papás que están aquí no le enseñen la palabra a sus hijos, es más, debe de ser el principal. Pero dice, entonces, ¿qué tuvo que hacer esa mamá para ser de buen testimonio? Enseñarle la palabra. Hay que enseñarle la palabra a los niños, hay que orar con ellos. Hay que instruirlos. Ustedes como mamás y papás, los papás que también están y conocen del Señor, hay que enseñarle a los niños, orar con ellos, explíqueles los versículos de la Biblia, haga esa tarea, porque la palabra de Dios dice que hay que enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Entonces, cuando dice ahí, instruye en la palabra, ¿quién fue la primera que influenció en la palabra? Su mamá, que era creyente. Entonces ustedes como mamá tienen esa tarea y ese deber de enseñarles la palabra. Cuando dice aquí, sé ejemplo de conducta, si dice Pablo y dice que ellos eran de testimonio, o sea que ¿cómo era la conducta de Timoteo? Las mamás hay que enseñarle a los niños la conducta, los principios, las cosas de Dios, cómo se portan, cómo cuando están aquí en la iglesia, que son diferentes espacios, que hay que cuidar, que hay que honrar a Dios. Las mamás que tienen preadolescentes, yo sé que los niños son, ay no, pero hay que enseñarles a que adoren a Dios. Que usted no le pase el celular, ay tenga papito, mientras yo oro, mientras yo estoy en la alabanza, tome. No, hay que enseñar a su hijo preadolescente o pequeñito a que adore al Señor, a que no se quede sentado ahí. No, mi amor, venimos a la iglesia, venimos a adorar al Señor, a buscar al Señor. Cuando dice que ese ejemplo y que ellos eran de buen testimonio, ¿cómo sería entonces esa mamá y esa abuelita para dar el ejemplo a sus hijos? Dale el ejemplo a Timoteo, porque es que Pablo no cogió a Timoteo bebecito y él fue el que le enseñó. No, Timoteo ya tenía unas bases para que su ministerio se fuera a desarrollar. Entonces, hay que enseñar a los niños ahora, hay que enseñarle a los niños la palabra, hay que enseñarle a los niños la conducta. Y dice aquí, en amor. Y me encanta porque como mi devocional va por allá en 2 de Timoteo, me daba cuenta que Pablo amaba a Timoteo, le decía, mi hijo amado, mi verdadero hijo de la fe. Y me encanta porque en vamos otra vez a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, aquí está diciendo, ¿cómo les parece que Pablo estaba en prisión, estaba en la cárcel? Pero mire lo que Pablo le manda a decir, dice, versículo 9, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, y dice, procura venir pronto a verme, porque además me han desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescendente fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros y mayormente los pergaminos. Cuando dice que en amor, yo me doy cuenta aquí, y si era de buen testimonio, era que su mamá también lo influenció en ese amor. Para Pablo decirle a Timoteo, tráeme, yo quiero verte, yo quiero verme contigo, tráeme esto, por favor. Entonces, imagínese cómo era el corazón de Timoteo, de servicio, de amar al prójimo, que tanto ustedes le están enseñando a los niños eso, el amar al prójimo. En servir, en dar, en ofrendar, aún. Los niños son pequeños y no reciben, cierto, de pronto un sueldo, pero ¿qué tanto se está enseñando la fidelidad aún en esas cosas con Dios? Y dice que sé ejemplo de amor. Para Timoteo ser ejemplo de amor, debió de recibir amor y su mamá demostrar el amor. ¿Cómo están ahí las mamás? Y dice aquí, volviendo, entonces ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de espíritu y fe y pureza. ¿De dónde dice que él aprendió la fe no fingida? De su mamá y de su abuela. O sea que cómo tiene que ser la fe como usted como mamá para darle ejemplo a ese niño y a ese preadolescente. Cuando yo veía todo esto, me doy cuenta de que la vida de Timoteo habló mucho de quién era su familia, porque la Biblia registra a su mamá y a su abuelita. Y cuando yo ya me paraba acá, yo decía, Señor, ¿qué tanto nosotros hemos hablado? Nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de ser, lo que nosotros somos de nuestra familia. Cuando vamos a Proverbios capítulo 17, Proverbios capítulo 17, versículo 25. ¿Listo? Dice Proverbios capítulo 17, versículo 25, y dice, el necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Cuando yo me doy cuenta de la vida de Timoteo, para Pablo haberle encargado, para Dios haberle encargado, es todo el ministerio, y lo que Timoteo tenía que ser un hombre de obediencia, tenía que ser un hombre de amor, de fe, de conducta, de palabra y todo eso. Cuando yo me doy cuenta de esto, yo digo, bueno, Señor, ¿qué tanto hemos sido nosotros? Y aquí le hablo a los hijos, a nosotros como hijos, porque dice aquí que el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que dio luz. ¿Cuántas amarguras nosotros hemos dado? ¿Y cuántas preocupaciones? Porque pesadumbre quiere decir preocupación a su padre. Y yo les hablo para que en esta noche, si ustedes tienen que pedirle perdón a su mamá y a su papá y restaurar el corazón, lo hagan. Tienen que restaurar el corazón de su mamá o de su papá. Porque muchas de las amarguras de las mamás son los hijos. Y es la verdad. Y aquí le hablo a las mamás, porque las mamás tienen que aprender a descansar en Dios y a cortar ese cordón umbilical con el bebé de 40 años. Sí, porque es verdad. Hijos, entonces, si tienen que pedirle perdón a esa mamá, porque hay amargura en el corazón de su mamá por lo que usted haya hecho. Puede que usted tenga 60 años y su mamá esté viva,
Si usted tiene que pedirle perdón, pídaselo. Hágalo. Restaure el corazón de su mamá y el de su papá también. Háganlo, háganlo. Y a las mamás, descansen en Dios, descansen en el Señor. Porque dice la palabra en Proverbios 22, 6, vamos a ver, Proverbios 22, y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo sé que hay muchas mamás que se preocupan porque en algún momento sus hijos conocieron de Dios y están supremamente apartados o no quieren saber de Dios, pues crean la promesa que la palabra de Dios nunca llega vacía, siempre está esa semilla y se va, y va a dar fruto. Dice que instruya. Por eso es tan importante los que tienen niños pequeños, traerlos a la iglesia. Por eso nosotros como iglesia es tan importante los niños, porque los niños tienen que aprender la palabra de Dios. Los niños tienen que aprender la palabra de Dios. Porque cuando se enfrenten a la vida, cuando se enfrenten a las situaciones difíciles, cuando, mejor dicho, ellos tengan que tomar decisiones, sepan tomar decisiones. Porque si no se les enseña a tomar decisiones, va a ser muy difícil. Pero acá dice la palabra, instruya al niño en su camino, instrúyalo, pero instrúyalo ¿en qué? En la palabra. Y dice que aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Del qué? De Dios, de ese camino que usted le enseñó. ¿Por qué le puse esta prédica? Que nada me detenga, que nada me detenga, que nada lo detenga. Porque la mamá de Timoteo, aún teniendo un esposo de pronto inconverso, nada que ver con Dios, hizo lo que tenía que hacer. Nada la detuvo de que su hijo conociera al Señor y de que su hijo fuera de testimonio. Nada la detuvo. Fue una mujer sabia. Y nada nos debe detener a nosotros para hacer lo que hay que hacer. No. Que nada lo detenga, porque los niños sí, los niños van creciendo, pero hay que instruirlos, hay que enseñarles. Hay que enseñarles a amar a Dios, así como usted lo ama. Entonces hay que ser de ejemplo. Porque los niños son especialistas, y esa es la verdad, en tirar juicio contra los padres, porque no son de ejemplo. Y nosotros le enseñamos a los niños que hay que honrar y amar, pero ustedes las mamás, que sí saben, hay que ser ejemplo de fe, de amor, de conducta, de palabra. Hay que enseñar a los niños a través del ejemplo, y nada detuvo a esa mamá para ser de ejemplo y para darle las bases a Timoteo que necesitaba. Es más, para verlo así, ustedes están levantando un Timoteo o una Timotea. Y si yo le miro su Timoteo chiquito, ¿cómo va? Si yo le miro su Timoteo pequeño, ¿cómo va? Porque es responsabilidad. Por eso la Biblia dice que es responsabilidad de los papás, los hijos, no a la abuelita, no, los papás. Siempre tengan en cuenta, ustedes están levantando a ese Timoteo. Uno que va a saber cuando esté más grande lo que vayan a hacer para el Señor. Timoteo fue un gran hombre de Dios. Timoteo, imagínense, lo pusieron, vaya en contra de la falsa doctrina, vaya, tenía que tener un carácter, una fe, estar puesto en su lugar, tener identidad, mejor dicho. Pero esas bases, ¿quién se las dio? En su casa, se las dieron en su casa. Y bueno, si es como yo, ay, pero es que yo ni siquiera tengo mamá. Ni mamá ni papá. Sí, porque puede pasar. Entonces, pues déjenme decirles, cuando nosotros venimos a Dios y lo aceptamos en nuestro corazón, el Señor nos da una familia. ¿No les parece? Ustedes aquí tienen hermanos, hermanas y tienen mamá y papá espiritual.
también. Y eso lo he aprendido yo. Y yo he sido ese Timoteo o esa Timotea porque he tenido padres espirituales también que me han ayudado a ser ejemplo ¿de qué? De palabra, de conducta, de amor, de fe. ¿Pero por qué? Porque ejemplo tenemos, la iglesia ejemplo tiene de eso en la vida de sus papás espirituales. Entonces, no hay excusa para decir, no. Por ejemplo, yo, ay, no, es que yo no tengo mamá, entonces no. Porque yo sí tengo mamá. Por eso le digo, sí, mi mamá de pronto de sangre no la tengo, pero sí tengo una mamá espiritual que me enseña muchas cosas. Que me enseña y me ha enseñado cosas. Sí, cosas tanto espirituales como naturales que muchas veces nosotros necesitamos aprender. Ustedes no se sientan huérfanos. Yo no me siento huérfana, a pesar de que soy huérfana, por decirlo así. Yo no me siento huérfana porque sé que tengo, primeramente, a mi Madre Dios, porque Dios también es mamá. La Biblia dice, aunque padre y madre te dejen, yo con todo te recogeré. Entonces, sean ejemplo. Que nada los detenga a ser ustedes entonces esos Timoteos, a ser ustedes ese ejemplo. ¿De quién? De Cristo Jesús. De Cristo. Eso les quería compartir. La responsabilidad que hay y que todos, ya saben, las mamás que tienen niños pequeños, a seguirlos formando. ¿Sí? A los hijos que estamos acá y hemos sido amargura a la que dio a luz. Esta noche, tarea, esta noche, restaurar el corazón de su mamá o de su papá. Y a los que pronto como yo dicen, ay no, yo no tengo ni mamá, yo no sé eso, no. Pues déjeme decirles que Dios, por eso nos adopta, y usted aquí tiene una familia, por eso somos iglesia, una familia, el cuerpo de Dios, donde Él se manifiesta en maternidad y en paternidad y en hermandad. Yo acá tengo muchos hermanos, ¿sí? Eso era lo que les quería compartir, de que ese Timoteo que está creciendo en su casa tiene que ser esa mujer y ese hombre de fe, y de que nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestra vida. Por eso la responsabilidad que tenemos delante de Dios con los hijos. Y a las que lo están haciendo, a esas mamás que son fieles, que traen a sus hijos, que perseveran, que están ahí, así el niño es rebelde, así el niño no quiera venir, pero usted persiste, usted está ahí, usted, mamá, la felicito. A la que ha sido fiel con Dios, a la que está ahí enseñándole a su hijo y creyendo lo que Dios va a hacer en su vida. Porque ¿quién se iba a imaginar? La mamá de Timoteo, ¿quién iba a ser Timoteo? Y que un hombre como Pablo dice que lo quiso, ahí mismo lo vio y dijo, se lo quiso ¿qué? Llevar, venga para acá. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe donde su mamá ya había puesto bases para que el Señor cumpliera el propósito con que Timoteo había nacido.